bienvenida, María de los Ángeles López Ortega, a este foro de estudio flamenco nuevamente. Es un placer recibirte ahora con un tema distinto. Antes de que demos inicio a esta charla, pues me gustaría decirles a todos los que nos están viendo más o menos de qué va tu currículum para que sepan, tengan conocimiento desde qué perspectiva nos estás hablando y nos estás aportando. La doctora María de los Ángeles tiene especialidad en investigación psicoanalítica. Ese es uno de sus doctorados. Otro de ellos es en arte y cultura. Es maestra en psicoterapia humanista, ¿cierto? Sí. Ajá. Tiene una licenciatura en psicología y como uno de sus distintivos también es miembro fundador de la Asociación Michoacana de Psicólogos y Psicoterapeutas, así como miembro de la Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe. Si estoy equivocada en alguno de estos datos, pues ya me corregirá. Está bien, efectivamente. Okay. O si me faltó alguno importante también. Okay. No, justo por eso es que vamos a hablar el día de hoy de arte terapia y bueno, yo la voy a enfocar desde la arte terapia humanista. Ok, muy bien. Bien, entonces empecemos con esta parte de descifrar o ayúdanos a descifrar qué es en sí el arte terapia, porque ya lo vemos muy recurrentemente como un término utilizado en diferentes áreas disciplinares incluso. Entonces, sí me gustaría como que nos acercaras un poquito a este concepto, María de los Ángeles. Bueno, es justamente el uso del arte con fines terapéuticos. Es el uso del arte para poder trabajar nosotros algún tema relacionado con nuestras emociones, con nuestras relaciones o con algún malestar que podamos tener. Bueno, principalmente la psicoterapia se había estado basando en el uso de la palabra. Pero bueno, veíamos que no es la única forma de trabajo, también hay trabajos desde la corporalidad, que es donde entra la terapia corporal, y también hay personas con las cuales no es tan fácil este diálogo o trabajar a través de la palabra, desde las diferentes corrientes que tenemos en la psicología y obviamente en la psicoterapia. Y entonces es como surge el uso del arte con fines terapéuticos. Entonces, hay diferentes enfoques, hay muchísimos autores que han ido aportando y uno de los que yo trabajo es el humanista. El humanista, bueno, yo soy psicoterapeuta humanista y principalmente trabajo el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. Carl Rogers habla de que una de las actitudes básicas del terapeuta es la empatía, habla de la congruencia y de la aceptación positiva incondicional. A Rogers no le gustan los diagnósticos y no le gusta el etiquetar a las personas, es decir, no los ve desde la patología como otros enfoques lo habían estado haciendo en su época. Entonces, él prefiere tener un acercamiento directamente con las personas y descubrir desde el marco de referencia de la persona qué es lo que le ocurre, ¿no? Y entonces así como entabla un diálogo prácticamente de persona a persona, una en estado de incongruencia, a quien no le llama ni paciente, le llama cliente, porque él no cree que paciente sea alguien como pasivo o alguien que esté enfermo, sino alguien, una persona que está en busca pues de ayuda. Y la figura del terapeuta o del facilitador es una persona que está en estado de congruencia y ya ha pasado por un proceso terapéutico, que tiene la formación y que va a poner al servicio del cliente pues su escucha activa para ayudarlo a trabajar. Entonces, desde este contexto, ya existía arte terapia, pero la hija de Carl Rogers, Natalie Rogers, ella es hija, bueno, de ese psicoterapeuta de Carl Rogers, que además lo consideramos como el padre de la psicoterapia humanista, y la esposa de Rogers, o la mamá de Natalie, era artista. Entonces, ella lo que hace es combinar el arte con el trabajo que estaba realizando su papá, y es así como da inicio a las terapias expresivas humanistas, que de hecho ella tiene el registro de este tipo de terapia y es esa la que yo sigo principalmente. Entonces es el uso del arte con fines terapéuticos
cuando las personas no pueden poner en palabras lo que les ocurre, entonces dejamos que desde estos procesos creativos expresivos nos puedan manifestar qué es lo que ocurre, y no nos interesa la parte estética, que eso es lo que va a diferenciar el trabajo, que si es un artista que tiene toda la formación, no nos interesa esta parte como estética ni esta parte técnica, sino lo que nos interesa es el proceso como durante el proceso, que la persona no esté racionalizando, sino simplemente se permita hacer la obra. Y después hacemos un trabajo de procesamiento, donde es donde entra el arteterapeuta o donde entra el facilitador, donde va a ayudar a que la persona explore su propia obra. Es decir, nosotros no vamos a interpretarla. Es el mismo cliente el que va a permitirse expresar qué fue lo que sintió, qué era lo que estaba pensando durante el proceso, y desde ahí ver cómo lo puede llevar a su vida personal a resolver algo que quizá lo estaba perturbando o algo que lo está inquietando. Fíjate que me pongo a pensar en todos estos elementos que convergen para poder llevar a cabo esta conceptualización de la arteterapia, para ponerla en práctica. Y una de mis dudas que siempre me han asaltado más recientemente es: ¿quién es capaz de dar arteterapia o quién está acreditado para hacerlo? Existen asociaciones en el país que pueden dar esta formación. Existen psicoterapeutas, es que es mi caso, yo soy formada como psicoterapeuta, obviamente tengo estos estudios de investigación en arte, y dentro de las materias llevábamos grupos de sensibilización, grupos terapéuticos, donde utilizábamos elementos artísticos para el trabajo. También actualmente ya existen formaciones, sobre todo a nivel especialidad y maestría, como estudios de posgrado, y obviamente dependiendo del enfoque, porque ahorita estoy hablando de uno de los muchos que hay. Están, por ejemplo, los que están más basados en mindfulness. Mindfulness desde esta atención plena, que también puede trabaja la parte de la corporalidad, trabaja esta parte obviamente, de la respiración, de la atención plena, y que también se lo puede llevar al terreno artístico. Ahí es, por ejemplo, donde tenemos muchos ejemplos comerciales de estos libros para iluminar, pero no es el hecho nada más de ponerte a iluminar, sino es como todo un proceso donde es como te desconectas de todos los estímulos a tu alrededor y te enfocas en eso, para que tu mente justamente pueda descansar y puedas trabajar otras cosas. Está, por ejemplo, también las de enfoques psicoanalíticos, que son más interpretativas, que trabajan más con personas con ciertas patologías. Por ejemplo, esos han dado muy buenos resultados en hospitales psiquiátricos o con pacientes que pueden tener algún trastornos relacionados con la psicosis, que entonces desde la palabra es difícil trabajarlo, y desde el arte nos podemos ver qué es lo que puede expresar, pero bueno, son otros enfoques. También hay gestálticos, y hay, por ejemplo, desde el mismo psicoanálisis se trabajan diferentes perspectivas, la junguiana, más psicoanálisis clásico, entonces todo eso va, entonces desde cada una de las asociaciones de profesionales psicoanalistas, ya existen asociaciones especializadas en arte. Aquí en México hay alguna, ahorita no tengo el nombre, pero de hecho ellos tienen una definición de arteterapia. Hay españolas, hay estadounidenses, hay en diferentes lugares del mundo, son las que suelen acreditar. Si, por ejemplo, quieren esta exactamente de terapia expresiva humanista, la misma Natalie Rogers ya falleció, pero hay un instituto en los Estados Unidos, en California, donde se pueden hacer este tipo de estudios. Y también hay algunos que trabajan arteterapia, así como en general, y hay algunos que se van especializando. Desde, por ejemplo, desde la danza, está la danza terapia, están algunos solamente desde las plásticas, otros que trabajan desde la escritura creativa, y hay otros que conjuntan todo. ¿Por qué es importante? Porque no es el hecho nada más de vamos a dibujar o vamos a bailar y que salga lo que tenga que salir. Aquí es importante el trabajo es previo, en el antes, durante y en el después. Y sobre todo creo que a veces lo que a mí me preocupa es, bueno, ¿y qué pasa después? Que es para que la persona no se vaya abierta o que la persona efectivamente pueda tener un trabajo. Y aquí es donde entra esta figura del arteterapeuta, ¿no? Que va a acompañar y que va a saber cómo trabajar pues, los diferentes procesos. Entonces, hay intervenciones también en el área clínica, que me parece que es la más delicada, aunque también podemos tener intervenciones
como a nivel, como alguna actividad desde esta parte de la terapia ocupacional o desde estas intervenciones desde el ámbito escolar, donde sí se pueden trabajar a lo mejor ciertos temas. Por ejemplo, se puede llegar a trabajar autoestima, se puede llegar a trabajar pues, ese tipo de habilidades blandas. Entonces ahí estamos trabajando, a lo mejor ahí estamos hablando de terrenos menos delicados que sí se necesitan de la profesionalización, pero donde no vamos a trabajar con los asuntos más íntimos y delicados de las personas. Ajá. Sí, mi pregunta también iba dirigida en el sentido de la base teórica de quien lleva a cabo esta disciplina, ¿cuál debe ser? Mira, hay diferentes. He conocido personas que tienen una formación de psicología, después de psicoterapeutas y que luego integran esta parte artística. He conocido también trabajos muy buenos de artistas que primero fueron formados como artistas, que pueden ser desde la danza, desde la música, desde las artes plásticas, desde las artes escénicas, que después deciden tomar este tipo de especializaciones y hay algunas también hacia el público en general. También hay médicos que han hecho muy buenos trabajos, enfermeras, casi todos parten como de algún problema que se les presenta en su contexto y eso es lo que los lleva a buscar. También he visto de que hubo como un boom, ¿no? Como todo le quieren llamar de terapia. Cualquier expresión, cualquier cosa, bueno, hasta podríamos cuestionarnos si eso es arte y más aún si eso es terapia. Sí, yo no creo, o sea, iluminar mandalas te puede ayudar, pero no creo que sea el hecho nada más de iluminar por iluminar, que a lo mejor el único objetivo que vas a resolver es relajarte y eso está perfecto. Pero de eso a que se pueda llevar un proceso totalmente serio terapéutico, creo que ahí hay un largo. Eso es. Hablando pues del psicoanálisis de Freud, ¿por qué este juega un papel importante en el arteterapia cuando inicia? Sí, en esa yo no soy especialista, pero desde lo que yo sé desde la parte psicoanalítica, es el psicoanálisis busca a veces trabajar con estos procesos inconscientes que de cierta manera están impactando pues en lo consciente, en la vida de las personas. Entonces, a veces también a través del arte se puede hacer consciente lo inconsciente, pero obviamente tiene que ser desde un trabajo muy profesional. Cuando yo llevaba, yo no estoy formada como psicoanalista, yo estoy formada para la aplicación del psicoanálisis con fines de investigación y entonces lo utilizamos para poder investigar pues fenómenos sociales o estas manifestaciones artísticas. Y recuerdo que hay trabajos que hizo Freud en su momento muy interesantes, porque Freud, bueno, es muy conocido por este trabajo desde la teoría psicosexual del desarrollo, por hablar de todo, pues es el padre del psicoanálisis, pero hay muchas personas que desconocen el gusto que él tenía por el arte, el gusto que él tenía por viajar. Entonces, él visitó varias veces Italia, de hecho está documentado en sus cartas de viaje, y a través de esos viajes él quedaba impactado y maravillado por ciertas obras, y esas le llegaron a inspirar para hacer ciertos escritos que son poco conocidos. No recuerdo el título exacto, pero él hace un análisis acerca de un sueño que tuvo Leonardo da Vinci. Se dice que hay un error en la traducción de una palabra y desde ahí Freud se pone a hacer como todo un estudio acerca de qué posiblemente hacía que Leonardo da Vinci hubiera sido tan creativo y que pudiera no solamente hacer trabajo artístico, sino en ese trabajo de las ciencias. Y entonces él hace una relación entre las obras de Leonardo da Vinci junto con la vida de Leonardo da Vinci. Y a partir de eso a mí me enseñaron un método que, si no me equivoco, es la psicopatografía, donde podíamos analizar las obras del autor junto con la biografía y a partir de ahí podíamos hacer como un enlace, como podíamos hacer una relación. Pero una de las reglas que a mí me daban para trabajar esto es de que el artista tenía que haber fallecido, que no nos podíamos meter con los vivos. Entonces, así hacíamos como un trabajo. Entonces hubo algunos de mis compañeros que, por ejemplo, hicieron un trabajo de investigación acerca de la vida de obra de Frida Kahlo, que es una artista que ha sido ya muy trabajada, donde obviamente se tienen datos biográficos, afortunadamente,
y tenemos las obras. Y entonces es así como podían hacer, podían mezclar la teoría psicoanalítica con la vida de la persona y desde ahí dar una explicación de qué probablemente estaba manifestado a nivel, o sea, qué estaba manifestando en la obra que estaba como en el inconsciente del artista. Ahorita se me viene el trabajo de Didier Anzieux, otro que hablaba acerca de que cómo en las diferentes etapas de la vida de las personas los procesos artísticos podían tener como diferentes funciones. Por ejemplo, él se lo lleva hasta la parte de la vejez, ¿no? Donde ya se está trabajando, a lo mejor ya las necesidades de las personas ya son otras y esta suma de sabiduría y experiencia se va a expresar y él sobre todo lo hace desde la parte escrita. Hay otros trabajos, por ejemplo, sé que han hecho enlaces desde la obra de Melanie Klein y los llegan a enlazar con esta parte de los procesos creativos. Entonces, desde psicoanálisis ha habido como mucho trabajo donde se analiza la creatividad, el inconsciente y la vida misma del artista que de cierta manera está manifestándolo, lo está proyectando a través de la obra. Eso es desde la investigación y también hay personas que han trabajado arte desde el psicoanálisis para hacer las interpretaciones de las obras y que de esa manera puedan tener fines terapéuticos. No sé si contesto a la pregunta. Sí, yéndome un poquito como a los antecedentes de la arteterapia, encontraba yo que empezaron por las plásticas. Todavía, o sea, el boom digamos, de la arteterapia o el mayor desarrollo se encuentra dentro de esta área o cómo se ha avanzado en las otras o qué ha sucedido. Creo que desde las plásticas es de donde más se ha hecho desarrollo. No te puedo, no sé, no tengo ahorita un sustento teórico para decirte por qué, pero desde mi experiencia, yo podría decir que es a lo mejor de los tipos de artes de menos riesgo. Por ejemplo, he leído varias obras donde decía, bueno, ¿qué pasa si trabajas con el paciente psiquiátrico? Y entonces decían, ¿o qué pasa si trabajas con menores de edad? Y entonces decían, tienes que tener mucho cuidado con los materiales, que no sean tóxicos, que no sean puntiagudos, ten cuidado de que no vayan a lastimarse, hay que tener también cuidados como de la infraestructura del lugar. Entonces, por ejemplo, sabemos en danza, ¿no? Y tú eres una experta, no es el hecho de bailar por bailar, porque la persona puede llevarse una lesión que lo deje incapacitado de por vida. Claro. Entonces, creo que desde ahí, por eso es, o por ejemplo, desde las artes escénicas, o sea, se necesitan más técnica. Desde las artes plásticas, desde el preescolar, los niños pueden tomar crayones, pueden tomar lápices de colores y pueden ponerse a dibujar y bajo la supervisión de un adulto, digamos que hay como menos riesgo. ¿Por qué? Porque ya hay materiales que no son tóxicos, hay como más cuidado. Si bien se necesita material, no es tan costoso, como que pueden ser materiales que pueden estar muy al alcance del bolsillo. A diferencia de danza es, no puedes estar en cualquier tipo de piso, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser, por lo general, duela, qué pasa con los espejos, qué pasa con la expresión corporal, o sea, hay como más elementos de cuidado, de infraestructura que pueden llegar a ser más costosos y que pueden llegar a tener como cierta barrera, o sea, que eso no lo puede hacer cualquiera. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado que no solamente es el hecho de bailar por bailar, sino el cuidar la integridad también de la persona, ¿no? Desde cosas tan lógicas como es cuál es el calentamiento, qué preparación se tiene para poderla llevar a cabo. También, además de las plásticas, también yo pienso que se ha desarrollado mucho esta parte de la escritura creativa. Y a lo mejor no la han llamado tanto arteterapia, pero se han desarrollado a través de los diferentes colectivos o estos grupos de personas que se dedican a hacer cuentos o que se llegan a hacer poemas. A lo mejor no se llama arteterapia porque no se hace tanto procesamiento, sino simplemente las personas se dejan llevar y escribir y a lo mejor les ha hecho falta esta formación de saber, bueno, y el que acompaña al otro es qué hace con esa información que ha quedado plasmada. Para en el caso de los niños sí hay más desarrollo desde la cuentoterapia, o sea, el uso del cuento con fines terapéuticos. Ahí sí hay más avances. Y desde no la expresión artística, pero sino más bien cuando la persona es trabajada a través de la obra, es decir, alguien más hace la obra, hay desarrollos acerca de la biblioterapia o de la cinematerapia o cineterapia.
Ahí no es que la persona esté expresando, sino hace uso de algún recurso para poder hacer trabajo, y ahí sí hay más investigación y más desarrollo acerca de cómo este tipo de material puede ayudar a las personas. Ahí está el audio apagado. Ahorita que mencionabas acerca del niño y el acercamiento a estos materiales y todo de las plásticas, ¿no? De las artes plásticas, también me hacías como un poco de referencia a todo lo que tenemos nosotros acceso desde pequeños, dirigidos a este enfoque, ¿no? De los trazos mismos, ¿no? Que es como muy pegado a todo nuestro proceso de aprendizaje desde la etapa, ya ahora antes de preescolar, inicio, ¿no? Sí, desde antes, ya desde el maternal, o sí, desde antes ya se empieza a trabajar. A veces es desde la misma estimulación temprana, ¿no? Que bien se utilizan otro tipo de elementos, llega un momento en que tarde o temprano tienen que integrar esta parte de las plásticas, ¿no? Que empiecen a jugar con las texturas, con la manipulación, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente este trabajo con la plastilina, o con estas masas para modelar. Sí. Y de las múltiples anécdotas, ay, ya se comió la plastilina, por eso la importancia de lo tóxico, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a la danza como un recurso de la arte terapia? Me parece que pues, bien trabajado por profesionales puede ser sumamente valioso. Justamente ahorita estaba acompañando un proyecto de una investigación doctoral donde la investigadora tiene una formación como artista y además o sea, una profesional de la danza. Y entonces cuando estábamos viendo los antecedentes, porque ella quiere trabajar la expresión corporal ahora con el confinamiento, ¿no? Y cómo está ayudando. Por ejemplo, estábamos muy alarmados por el tiempo que pasamos todos sentados frente a las computadoras o frente a los dispositivos móviles. Y entonces ella hablaba de esta parte de la expresión corporal. Ella, bueno, está trabajando cuento motor, está trabajando teatro de sombras, a pesar de que su formación es como de la danza. Y ella, cuando estábamos haciendo la parte de los antecedentes del problema, veíamos cómo había documentación de la danza desde las neurociencias, que parece ser que hasta allá es donde se está dando ahorita mayor desarrollo. O sea, ¿qué pasa a nivel del cerebro? Cómo si la danza va a provocar cambios, y los están pudiendo comprobar a través de los electroencefalogramas. Y hay algunos aparatitos que pueden ayudar a medir y a comprobar cómo si hay cambios en la actividad cerebral desde las ondas cerebrales. Bueno, se hacen trabajos desde las analíticas. Bueno, son trabajos ya muy complejos donde se combina la tecnología, las neurociencias y finalmente el trabajo de la danza. Pero veíamos que los demás trabajos de expresión corporal no lo estaban haciendo los artistas, sino que lo estaban documentando personas especializadas en el área de educación física. Y entonces veíamos, hay como una especie de rezago, como que no hay mucho interés por documentar. O sea, sabemos que hay gente que lo hace, pero hay pocas personas que se han dado a la tarea de documentar ese tipo de trabajos, y creo que desde ahí viene el desconocimiento, y por eso es que están ganando terreno los trabajos menos profesionales que los profesionales. O sea, por eso no hay como mucho sustento y mucho desarrollo de esto. Si nos vamos desde los trabajos de las neurociencias, están comprobados de cómo la danza puede traer mucho bienestar a las personas. Y si lo podemos ver desde esta parte de la expresión corporal, también se pueden hacer, o sea, también está comprobado cómo puede llegar a impactar en el manejo asertivo de las emociones, que es justo este trabajo que se está realizando a nivel doctorado, pero muchos están desde esta parte como muy empírica, no documentada. Entonces, eso es como algo de lo que nos hace falta. Trabajar la expresión. Me decía esta persona que es especialista en ese tema, que se ve desde cómo las personas, desde su postura, de cómo se sientan, cómo comunican. Entonces, sí, eso es como parte muy importante que la danza va desarrollando. O sea, primero con fines de salud y luego desde esta parte de las emociones. Cómo al tomar conciencia de tu cuerpo, a lo mejor puedes percatarte de ciertas emociones que a lo mejor se han quedado como congeladas o encapsuladas. Y entonces eso te va a permitir hacer un mejor manejo.
cómo te puedes llegar a percatar, desde este contacto que hacemos con uno mismo, cómo puedes llegar a darte cuenta si realmente estás enojado o si detrás de tu enojo puedes sentirte en realidad muy herido o puedes llegarte a sentir frustrado desde estas otras matices. Eso es. Y yo creo que, o sea, a mí me parece también en lo particular que al maestro de danza, al hacernos falta, digamos, este bagaje necesario que conocen ustedes, también hemos olvidado la parte de trabajar de manera interdisciplinar. Y podría ser también que los terapeutas han olvidado que ahí estamos, ¿no? O sea, en trabajos en conjunto. Sí, creo que has dado en el clavo. Creo que hemos estado trabajando como de muy individualista, o sea, como muy individualistas, o a veces desde estas rivalidades absurdas entre las disciplinas, de cuál tiene mayor validez, quiénes son las que son ciencias y quiénes se quedan nada más en la mera parte artística o en la mera parte técnica. Y entonces creo que también eso ha sido como uno de los fallos. Ahorita yo pienso, por ejemplo, Gestalt suele utilizar muchos trabajos a nivel corporal para este contacto emocional, pero a lo mejor les hace falta tener como más sustento desde la parte de la danza, desde todo lo que se ha creado. Y a la inversa, muchos profesores de danza no saben después cómo procesar o no saben esta parte de la escucha activa. Es muy bien, ya bailó y ahora cómo le doy acompañamiento y cómo le puedo ayudar a que eso que experimentó lo pueda dar sentido y lo pueda llevar a resolver a lo mejor algún problema o alguna inquietud que pueda tener la persona. O sencillamente cómo canalizarlo. Por ejemplo, hay algunas técnicas, ¿no? Que en lo particular yo utilizo, pero son solamente danza, como para que yo lo empecé a implementar para que mis alumnos en algún punto que tuvieran que tomar otra capacitación externa a la que yo les doy, no les fuera tan difícil. Entonces, como vamos a hacer movimientos al azar, cualquier música, y van a hacer movimientos que van a tratar solamente de seguir. Fascinados con el ejercicio, ¿no? Y entonces me decía, tengo una alumnita que dice, es que yo quiero otra vez esa sesión. Sí, pues, pero como una vez al mes, porque nos distrae un poco de la técnica, ¿no? Pero sí me llamaba la atención porque me hace mucho hincapié en eso, es que me hace sentir tan bien, y es que me hace sentir tan bien, y pues yo me quedo con esa información que de pronto no sé qué hacer con ella más que implementar esta técnica eventualmente, porque sé que nos ayuda a diferentes procesos, pero me imagino que como este ejemplo podríamos tener varios maestros de danza, varios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del alumno al entrar en una clase de danza? ¿Es realmente quiere aprender a bailar? ¿Solamente lo está haciendo con fines de acondicionamiento físico, con fines recreativos o para intentar sanar y resolver alguna situación a nivel emocional? A lo mejor desde ahí te tendría que partir. Hay un desconocimiento también de la población, o sea, donde se puede entrar a una clase con otras expectativas y encontrarse con otro, ¿no? Y claro que desde ahí puede venir la demanda, pero bueno, el resto de los compañeros están ahí porque quieren aprender a bailar, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Y también el hecho de que tengan cierta claridad, ¿no? También les permite a ellos moverse mejor o tomar mejores decisiones, ¿no? A ver, ¿me conviene este grupo? ¿No me conviene? ¿O no? ¿O qué es lo que yo estoy esperando? ¿O si es distinto de lo que me están ofreciendo? Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que tú manejas, danza flamenca, recuerdo ahorita, se me vino a la mente una investigadora del psicoanálisis que yo sé que ya bailaba flamenco y ella dijo, a mí me gustaría hacer algún estudio profundo acerca de las letras. Ajá. Entonces, ahora que lo estoy pensando en la danza, no solamente es la corporalidad, sino también es los ritmos, los instrumentos, toda la historia, todo el bagaje cultural detrás, estas adaptaciones que se van haciendo, porque no solamente se dan, o sea, se baila en diferentes lugares del mundo, en diferentes contextos, y hasta qué punto las letras pueden llegar a influir o no en el estado de ánimo de las personas. Hasta qué punto hay esta parte como de la identificación, tal como sucede cuando estamos hablando de la biblioterapia, cómo nos podemos llegar a conectar con historias. No estamos hablando de los libros de autoayuda, sino es una novela, un cuento, un poema, que a lo mejor puede poner en palabras eso que nosotros sentimos y no sabemos cómo expresarlo.
y también hasta qué punto es toda la música, todas las letras, todo lo que hay detrás también va a generar en las personas como ciertas identificaciones o el sentirse hasta cierto punto como comprendidos o cómo pueden ser también como puntos para hacer esta catarsis. Exactamente. Sí, el arte como un proceso catártico, ¿no? De alguna manera, porque siempre creo yo que dentro de las opciones que tenemos siempre vamos a estar buscando lo que más nos llene, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, porque yo a veces les pregunto, ¿por qué flamenco y por qué no ballet? ¿O por qué flamenco y no contemporánea? ¿No? Es una decisión tan personal, ¿no? Que de pronto también explorar los motivos es interesante. Y también cómo se trabaja la corporalidad, la disciplina. Por ejemplo, yo me acuerdo que tú me explicabas, ¿no? Que este tipo de danza no está nada más para las personas muy jóvenes, pueden presentarse personas de cualquier edad, abierta a los varones y a las mujeres, sin que tenga que venir este prejuicio, ¿no? De que si un hombre entra ahí, que sea cuestionable como cuando un hombre entra a la clase de ballet, ¿no? Por el tipo de movimientos, mientras que acá como que expresan a veces más fuerza. Estos elementos que a veces están más ligados a la virilidad, bueno, situaciones que también tienen que ver con esta parte de los estereotipos. Exactamente. Sí, hace poco comentaba con algunas personas, ¿no? Acerca de este asunto, de también cómo en la danza ha ido cambiando acerca de lo masculino y lo femenino y los movimientos, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, los movimientos en el flamenco, hasta donde tengo entendido, como nacen en pareja, pues, o sea, no había una concepción en realidad de movimiento femenino o movimiento masculino. Era, o sea, te movías en pareja, hacían los mismos movimientos, etcétera, etcétera. Ya posteriormente es cuando se empiezan a crear códigos, ¿no? Y ahorita ya estamos en una época en la que ya empiezas a ver otra vez, ¿no? Esa decodificación, ¿no? Y entonces dices, bueno, este movimiento, si yo aprendí, por ejemplo, yo como mujer aprendí el mayor soporte que tengo de flamenco, lo aprendí con un hombre, algo se me quedó de esa masculinidad, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de hasta dónde mis movimientos son del código masculino y hasta dónde llega el femenino. ¿En realidad existe? ¿Existe esta codificación y cuál es el límite de ella? ¿Y por qué la elección de este tipo de danza? ¿Y por qué la elección también con determinado instructor o instructora? Exactamente. Sí, ¿por qué te quedas con alguien, no? ¿Por qué te representa ese alguien? De los orígenes del arte terapia, lo tengo como más claro a partir de que, o sea, de lo humanista y como este sustento, desde esta parte del arte para, bueno, te puedo decir que estos elementos artísticos Ajá. se suelen recurrir mucho ante situaciones de desastre, ante situaciones, o sea, que nos llevan a los seres humanos a las situaciones límite. Por ejemplo, sabemos que hay mucho desarrollo de arteterapia después de los sismos. Cuando tenemos a las personas en los albergues, ¿de qué forma podemos trabajar con ellas? Sentándolos en grupos de autoayuda, casi siempre la ayuda que suelen llevar después de que ya has hecho las intervenciones en crisis, como esta parte ocupacional, suele ser desde esta parte de arteterapia. Donde permites que las personas pinten, dibujen como una forma de ocupación y también como una forma de que puedan ir trabajando el mismo trauma. Entonces creo que también por eso está el origen de arteterapia en situaciones de guerra, en situaciones de confinamiento. Ahora, cuando nos da mucho coraje de que los artistas les sea tan difícil poder, cobrar por lo que hacen. O sea, como que pareciera que eso debería ser como el dominio público y entonces en esta parte de que hay que acercar el arte y la cultura a las personas, entonces, bueno, ¿y qué pasa con los creadores? ¿De qué van a vivir? Y entonces recuerdo que alguien hacía la reflexión, imagínense esta época de la pandemia que ha implicado confinamiento sin arte. ¿Qué hubiera sido de todas las personas si no pudieran leer, si no pudieran ver cine o si no pudieran dibujar? ¿De qué manera le hubieran podido dar salida? ¿Cómo se pudiera estar con uno mismo en esta soledad, ante esta angustia, si no tuviéramos como esta válvula de escape?
Que tal vez yo lo que pensaba también un poco era como en remitirme a esta parte donde el hombre empieza a sentar, por ejemplo, en las cuevas, ¿no? Lo que hace, lo empieza a representar o empieza a bailar de manera, pues natural, a como va sintiendo el proceso, a sus deidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez como expresión cultural. Aquí el punto sería en qué momento podemos hablar de arte terapia. Exactamente. O sea, en qué momento se empieza a hacer este trabajo de uso del arte con fines terapéuticos. Ese sería como el punto, y que implicaría hacer una investigación súper detallada, ¿no? Porque va a haber diferentes opiniones y diferentes formas de sustentar. Si eso que se hacía desde este arte rupestre, por ejemplo, Ajá. era considerado mero arte, Uh-huh. o también era una forma terapéutica, o era simplemente una forma de ir plasmando y de dejarnos a nosotros pues como vestigios, ¿no? Ajá, sí, de comunicar, pues, de dejar ahí el antecedente. Sí. Ajá, esto es. Pues muchísimas gracias, María de los Ángeles. Creo que Gracias a ti. que ya hemos cubierto perfectamente los puntos, todo ha estado muy claro. Sí había algunas dudas para mí que eran fundamentales, como deslindar sobre todo estas disciplinas, ¿no? Porque de repente sí recibimos ofertas de arte terapia que en realidad pues no lo son, ¿no? Entonces, el hecho de tener más elementos para poder distinguir, ¿no? Y seleccionar lo que nos están ofreciendo creo que es importante en este momento. Y también me gustó mucho la parte en la que hablas acerca de esa búsqueda que tiene cada quien cuando se acerca al arte, ¿no? Sobre los motivos. Creo que eso nos daría para otro tema. Sí, es muy amplio. Entonces, y bastante rico, creo yo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Oh, gracias a ti por tomarme en cuenta. Un Este, gusto dialogar. Gracias, este es tu foro. Te invitamos al estudio cuando quieras, de la manera que quieras Gracias, acercarte. gracias, muchas gracias. Creo que eso va a hacer falta. Ha sido muy estresante este año.